Bien, y en el Provincial Noticias nos vamos a ir para la Patagonia Argentina, nos vamos a ir para la provincia de Chubut, para conocer un poco la previa de lo que será un año electoral, de lo que es en realidad un año electoral, ya sin paso de por medio, que fue recientemente, digamos, aprobado, pero vamos a conocer cuál es el panorama justamente en esa zona del país. Y ustedes saben que nosotros tenemos mucha vinculación con el sector marítimo, fluvial, y el trabajo que se hace también en la Patagonia, con la pesca y demás. Así que es interesante porque quien nos va a acompañar, entre otros temas, va a hablar precisamente sobre el impulso de estas cuestiones. Pablo Acuavida es precandidato a diputado nacional por el GEN, allí en Chubut, y tenemos el gusto de saludarlo. ¿Cómo te va, Pablo? Gracias, bienvenido al Provincial, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Marcelo, muy bien. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por dejarme participar y llegar no solamente a nuestros vecinos acá en la provincia del Chubut, sino también a gran parte del país por intermedio de ustedes, en las redes y bueno, en la radio, donde, bueno, ya estuve viendo varios de los reportajes, he estado viendo algunos vivos de ustedes, realmente muy interesante el trabajo porque digamos, hay una posibilidad de poder participar de distintas partes del país. Entonces, bueno, este es mi agradecimiento. Y te aclaro que además de distintas partes del país, de distintos partidos políticos, acá no se Seguro, direcciona para seguro. ningún lado, con lo cual, viste que a veces pareciera que estas cosas hay que aclararlas, que no debiéramos aclararlas, Sí. pero lo hacemos Es porque un nos punto parece muy que es sensible. en tiempos como los que estamos viviendo y los que hemos vivido, Claro, no se ha modificado mucho eso, pasa tal esto. Así cual. que con mucho gusto nosotros escuchamos todas las voces. Pablo, me meto de entrada, después avanzamos sobre el tema más político, política diaria Ujú. sobre el Sí. impulso que tengo entendido vos estás haciendo, trabajando para poder lograr justamente que en tu Ujú. provincia el transporte marítimo de cabotaje sea parte de la economía diaria, ¿no? El desarrollo económico de la zona. Contanos un poquito cómo estás trabajando en torno a esto. Sí, tal cual. Bueno, haciendo un poquito de historia sobre este tema, siempre me interesó porque, bueno, nosotros tenemos un gran problema que se suma a quizás a la cuestión más cotidiana, que son los precios, digamos, los precios del consumidor, que se traslada el tema del flete. Entonces, siempre se buscaba la forma de ver otras alternativas a lo que nos ofrecía hoy el transporte, el flete, que es únicamente por camión cuando llega acá a la zona de la Patagonia. Y bueno, obviamente al tener la imposibilidad absoluta de contar con una línea férrea, entonces, bueno, la alternativa siempre para mí fue el transporte marítimo. Bueno, después de haber estado observando y viendo algunos ejemplos y viendo cómo se movía esto en otras partes del país y en el mundo, bueno, después tuve la posibilidad de trabajar durante un tiempo junto a Julio González Infran, cuando en ese momento estábamos en la obra social de patrones de cabotaje. Y bueno, además de compartir ese espacio de trabajo y de nuestra función en sí, también se daba el tiempo de poder charlar sobre estos temas. Entonces, le planteaba mucho esto, ¿no? La posibilidad de comenzar a trabajar en propuestas para establecer líneas de transporte marítimo que llegara a los puertos más importantes de la Patagonia, ¿no? Bueno, el de Comodoro es un puerto que está, si bien está trabajando hace ya un tiempo y ha tenido mucho movimiento en los últimos tiempos, pero bueno, requiere todavía de inversiones como para poder establecer este tipo de líneas y que podamos trabajar firmemente en proyectos, ¿no? Entonces, bueno, en principio la idea principal fue el abaratar costos de fletes, no solamente en la cuestión del consumo diario, masivo, digamos, de alimentos o de cualquier otro tipo de productos que son más populares, sino también de insumos a las industrias que tenemos en la zona, generalmente la industria hidrocarburífera, la industria minera, la industria también de la pesca, de energías alternativas que se han desarrollado algunos proyectos, que algunos están todavía en vía de desarrollo, el transporte de insumos para todo ese tipo de industrias, eh, también es muy interesante poder comenzar a trabajar en eso porque, bueno, precisamente lo que hacemos es tratar de ver la posibilidad entre otras cosas, de tener una rapidez en entregas y además
abaratar los costos. Esto muchas veces se planteó y se tergiversó de alguna manera diciendo que esto acarrea caída de puestos de trabajo, más puntualmente en la parte del transporte terrestre, ¿no? Lo cual no es, yo no creo que no es tan así, incluso lo he charlado con quienes saben mucho más del tema, porque precisamente nosotros tenemos una conexión con distintos puntos en la Patagonia, con distintos puntos de ciudades, otras localidades o yacimientos, etcétera, donde precisamente nosotros requerimos de un transporte terrestre como para poder llegar con los productos que llegan por puerto. Entonces, ese movimiento terrestre, incluso hasta yo creo que se puede llegar a incrementar si lo vemos en detalle, porque precisamente muchos de los insumos que llegan a la industria petrolera ya directamente vienen desde la ruta y pasan directamente al yacimiento. Acá estamos hablando de comenzar también de alguna manera darle la posibilidad a muchas pymes de transportes locales como para poder generar más trabajo, eh, generar generar ese movimiento que hoy está bastante complicado. Hoy estamos comenzando a vivir una crisis bastante complicada en la zona, y bueno, y esto precisamente lo que requiere y lo que tenemos que pensar es pura y exclusivamente la posibilidad de poder generar más movimiento, sobre todo en las pymes de todos los rubros. Bueno, y en el tema del transporte también es fundamental. Entonces, digo, es el momento, y esto lo he charlado así muy por encima con Julio González Infran, y bueno, y esto es lo que me gustaría charlar más en profundidad, como para poder tener los detalles como para poder armar un buen proyecto de ley, como para fortalecer el movimiento del transporte marítimo, de cabotaje, y bueno, precisamente comenzar a favorecer a la Patagonia en este. Y esto no solamente pensando en lo que nosotros podemos generar acá en la zona sur de la provincia del Chubut, esto estamos hablando de beneficiar a la Patagonia en general. Tenemos Santa Cruz, tenemos lo que se puede generar también en los otros puertos de la provincia de Chubut, incluso el mismo Río Negro. En fin, eso es todo un plan de desarrollo que se puede generar a Bien, partir de eso. claro. Pero bueno, precisamente lo que yo tengo, estoy convencido y me parece que a partir de ese punto tenemos que pensar que un buen plan de transporte creo que es el puntapié inicial a un buen plan de desarrollo económico, ¿no? Bueno, y sumamos ahora a la charla a Julio González Infran, como siempre hablando de estos temas que tienen que ver con la coyuntura económica del país. Y bueno, Julio naturalmente es un especialista en la materia en el ámbito fluvial y marítimo, y bueno, por eso que siempre está con nosotros. Bueno, Julio, Pablo Acuaviva ya ha hecho una primera reseña de esto que muchas veces hemos hablado por acá, ¿no? La necesidad de la reactivación del transporte fluvial, ¿no? Y que sea un modo de reactivación no solo para el sector, sino para la economía en general. Te está saludando Pablo, y Julio, bueno, lo podés también saludar a él también. Hola Pablo, ¿cómo te va? Bueno, ¿Qué buenas tal, tardes. Julio? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, Es muy interesante la idea que está planteando, es un viejo proyecto que hace, siempre hablamos. Tengo entendido que ahí en la zona tuya han reactivado un astillero, que era un astillero del Estado en principio. ¿Cómo está ese sí. proyecto? Bueno, casualmente hoy estuve leyendo un poco cómo va ese tema, porque el día 12 de febrero se abría los sobres de licitación para terminar de construir y mejorar el astillero que estaba instalado acá en el puerto. Bueno, por lo que tengo entendido, hubo un solo oferente, y el día miércoles, que sería el quinto día hábil para para terminar de auditar esa licitación, a ver si está todo ok y se aprueba. Aparentemente, bueno, fueron dos pymes locales, una UTE local, con el aval técnico de una empresa de Quequén. No recuerdo bien ahora el nombre, pero es un astillero de Quequén, que sería quien avalaría ese trabajo en el caso de que sea aprobado
la licitación. Pero bueno, en líneas generales es un tema que veníamos ya charlando, que incluso yo he estado escuchando un vivo que tenían con Omar Latancio, que es un concejal de acá de Comodoro, que habló sobre el tema. Él es un conocedor del tema astillero en detalles, él incluso desde las cuestiones técnicas lo ha hablado, y bueno, y ahora está en esa situación. Estaría el miércoles, ya sería el último paso para terminar de aprobar esa licitación. Yo cuando estaba en el gremio me reuní con Omar, hace tiempo que es concejal él. Y justamente siempre impulsó esa idea de la reactivación del astillero. Era un proyecto que tenía muy fuerte y lo vino trabajando, evidentemente, avanzó. En aquel Ujú, tiempo había un problema en el medio que era la enorme deuda que tenía con el Estado, ese astillero, que claro, trababa toda la gestión. Pero bueno, claro. lo interesante que yo veo acá es que nosotros hoy no tenemos cabotaje marítimo. O sea, hay un mercado para desarrollar. Es como la publicidad esa que dice que al tipo este, a un vendedor de zapatos lo mandan a un país donde nadie usaba calzado. Y el Claro. tipo quedó bajoneado porque nadie usaba calzado, no se dio cuenta que tenía todo un mercado virgen para desarrollar y que si él desarrollaba ese mercado la gente iba a empezar a usar calzado. Esto es más o menos igual, no tenemos cabotaje. Entonces, en realidad no es un problema, sino es una aliciente para desarrollar una industria naviera local que se dedica a construir buques exclusivamente para el cabotaje marítimo en la región. Y si a ese concepto se le agrega que esos buques puedan ser buques con motores a GNL, sería revolucionaria la cuestión, porque no solamente bajaríamos el costo, hay en esa zona, siempre es una zona gasífera, hay muchas posibilidades de que se utilice el GNL y podríamos entrar a reactivar la cuestión del cabotaje marítimo, porque el problema, que es lo que tenemos que estudiar, me parece a mí, es la carga. Ujú, El cabotaje es viable en la medida que haya carga que se pueda mover entre los distintos puertos. Y eso es un poco el tema que tenemos que desarrollar. ¿Qué carga podemos empezar a transportarlo a través del flete marítimo y qué ventaja competitiva tendría ese transporte con respecto al transporte terrestre para mover esa carga? Bueno, eso es una acción política que hay que realizar, hay que hacerlo. Alguien tiene que asumir esa responsabilidad y empezar a ver, che, mirá, acá en esta zona que se lleva, tenemos mucho cuero de oveja. El cuero de oveja lo podemos llevar a los curtidores de la zona de Buenos Aires o de algún lugar y lo transportamos por barco, ¿no? Y ahí empieza el proceso de decir, bueno, se justifica o no la construcción de buques para cabotaje marítimo en el sur. Lo mismo pasa con las otras producciones, por ejemplo, el sistema de transporte de todo lo que es la pesca en la zona, que acá a los mercados de Buenos Aires viene todo por camión, todo por camión. No sé si ahora vendrá algo por ferrocarril, pero fundamentalmente viene todo por camión. Hay que ver cuál sería el costo operativo de transportar los contenedores frigoríficos de pescado y de langostino y todo ese tipo de productos para el mercado de Buenos Aires y los mercados más en el interior. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de tener un estudio de la carga posible en la región, sería un golazo, porque entonces nos sentaríamos a conversar con los distintos inversores con mucho más propiedad. Eh, Esto un poco nosotros lo hemos hecho, esta gestión lo hemos hecho con el puerto de Posada en su momento, y que hemos hablado con Armador y todo. Y el principal problema fue que el gobierno de Posada no quería, no tenía o no podía hacer el estudio de carga, de su carga en la región. Ahí había mucha madera, mucho tabaco, arroz, mucho arroz, la producción de correntina, etcétera, etcétera.
Pero los armadores decían, nosotros no vamos a invertir en poner un barco a trabajar si no sabemos si está la carga o no está la carga. El armador lo que quiere saber es, ¿está la carga o no está la carga? Después todo el mundo se pelea para transportar esa carga. En ese marco de cosas, me parece que hay que aprovechar el desarrollo del astillero, además de hacer otro trabajo de reparación y mantenimiento de los buques pesqueros y todo lo demás, que un poco a eso apuntaba al principio, es en la construcción de buques diseñados especialmente para el cabotaje marítimo argentino. Y ahí no estamos hablando de grandes buques, sino estamos hablando de feeder, barcos relativamente rápidos, y maniobrables para que entren en cualquier puerto de la Argentina. O sea, por lo menos hasta Rosario, barcos que calen 20 pies, 18, 20 pies. Eh, y hay que estudiar ese tema del transporte de la carga. Teniendo la carga estudiada, entonces es más viable toda la discusión sobre el cabotaje marítimo. Ujú. Claro. Sí, en principio uno, tomando en cuenta lo que puede salir de acá del puerto, bueno, estamos hablando de productos que en el interior se desarrollan, plantaciones de cerezas, hoy se producen uvas, hay vinos, hay eh, alimentos también, el caso de los corderos patagónicos que se exportan de aquí, que en principio de acá hay que sacarlo con barco hacia Buenos Aires. En fin, productos como para hablar así muy por encima, no sería muy difícil de poder enumerar una cantidad de productos que sí se podrían transportar. Eh, pero bueno, Pablo, perdona que te sí, interrumpa, porque va en línea con lo que sí, están hablando y lo que dice Julio. Uno tiene la idea, al menos desde acá, del sur, de la pesca, ¿sí? O del transporte con barco o de petróleo, por ejemplo, pero quizás no claro, con esta carga más interna de la cual están haciendo referencia. En el sur, en claro. Chubut u otras provincias, ¿hay concientización de esto? ¿Hay información de esto? ¿O como en otras partes del país, el camión se impone y todo se transporta por allí con distancias muy lejanas y con lo que significa el costo y el tiempo, ¿no? Tal cual. Acá no hay en absoluto un solo debate o una sola intención de charla de empezar a desarrollar el transporte marítimo. Y estoy hablando en toda la región, quizás Santa Cruz, que es la que de pronto tiene mucho más movimiento con el tema de la pesca, por ejemplo, en los puertos, pero tampoco ni siquiera se charla sobre la posibilidad de potenciar esto. Y ellos tienen, digamos, un trabajo, un desarrollo minero muchísimo más grande, donde los insumos son necesarios que lleguen lo más rápido posible y que incluso acá se hace vía terrestre. Y quiero agregar algo más que le da un condimento extra a este tema del transporte. Y hablando del tema minería. Por ejemplo, aquí, por Comodoro pasan las cargas peligrosas para la minería, pasan los explosivos para la minería. Y en Comodoro, bueno, Julio conoce Comodoro, sabe cómo es el tema de las rutas en Comodoro. Acá nosotros tenemos la ruta 3 que atraviesa completamente la ciudad de Comodoro Rivadavia. La atraviesa. Nosotros no tenemos caminos de circunvalación, ¿no? Como para poder a ver, tratar de poner bien claro de qué estamos hablando. Nosotros tenemos camiones que transportan explosivos para la minería que pasan por el centro de la ciudad, por enfrente del hospital más importante, por enfrente de los colegios, que están en la zona central de la ciudad, y recorren toda la ciudad hasta llegar a Radatili, que es una localidad balnearia que está a 10 kilómetros de aquí, para luego sí agarrar la ruta 3 y salir directamente para la provincia de Santa No Cruz. solo una cuestión económica estamos hablando, acá estamos hablando de la Estamos hablando necesidad del de transporte seguridad. Exacto, marítimo por fuera de la economía, ni más ni menos que por la propia vida. exacto, exacto. Tenemos un proyecto que viene de gobierno en gobierno, tanto de gobierno provincial como nacional,
pateándolo para adelante con el camino de circunvalación, que es una ruta que traza desde la Cañadón Ferrays, que está aproximadamente a 40 kilómetros al norte del Comodoro, que sale rodeando toda la ciudad y sale por la ruta provincial número 26, cosa de que no toque la ciudad y que puedan todos los camiones ir por allá. Pero esto es una, un proyecto que no digo que sea imposible porque es posible, pero sí que es humo que se ha vendido durante distintas gestiones, principalmente, bueno, cada uno de los gobiernos kirchneristas que han venido aquí a tratar de vendernos esto, ¿no? Que ya venía, que ya llegaba, que el plan era, que estaban los presupuestos, que sí, que no, y obviamente las complicidades de los gobiernos provinciales que nunca terminaban de gestionar algo tan importante para esto, precisamente como decías vos recién, no solamente por una cuestión económica, sino también de la preservación de la vida de miles de comodorenses. Eh, Estoy tratando de graficar el grado de gravedad que tiene esto de saber que estamos dejando que transite, porque bueno, por lo menos tienen la delicadeza de hacer que esos camiones crucen la ciudad de madrugada, cosa que muchos comodorenses no se enteren, ¿no? Pero bueno, el efecto sería el mismo si hay un Sí, accidente. pero el riesgo que corre es enorme. Ahora, Claro. es mucho más seguro un transporte marítimo, en este caso, de ese tipo Ujú. de productos, ¿no? Ese objetivo. Y te puedo asegurar que va a salir, desde el punto de vista presupuestario, mucho más económico poner en marcha un tráfico marítimo de puerto a puerto para esa carga que hacer toda esa ruta. También es una cuestión económica. O sea, Claro. cuando hablamos de inversión, si vos pones inversión contra inversión, ¿qué inversión tenés que hacer para habilitar un transporte marítimo con esos productos eh, comparado con la inversión que tenés que hacer para hacer la circunvalación para evitar que esos productos pasen por la ciudad? Eso también es algo que hay que desarrollarlo. Hay que buscar Ujú. gente especializada en este tema y insertarse a hacer los números y después proponerlo, difundirlo, como dice Marcelo. La difusión de esta idea es muy importante. La concientización de lo que significa tener transporte marítimo para la región. Es muy importante la concientización. Es un problema de concientización, porque como decís vos, nadie habla del tema en el sur del transporte marítimo. Y es para nosotros como una región completamente aislada. ¿Me entendés? Porque no tiene contacto efectivo ni económicamente eficiente con la otra zona que es el norte argentino. Ujú. Y eso de alguna forma influye también en la economía regional y en la calidad de vida de los habitantes. Entonces, el transporte marítimo es un instrumento de desarrollo económico importante para la región. Y si este astillero se está poniendo en marcha, tenemos ya una herramienta que puede funcionar, porque desde de esa base se puede empezar a proyectar fuertemente el desarrollo de un transporte regional. Eh, no es tan complicado desde el punto de vista técnico, porque digamos, la construcción de un barco no es ningún secreto ni hace falta una tecnología espacial. Hay mucha ingeniería desarrollada. Y menos aún para la instalación de motores a GNL. Es una cuestión de ponerse en marcha. Hay en este momento en el mundo muchos barcos que operan con GNL, barcos que hacen cabotaje y hacen navegación internacional, por ejemplo, entre Europa y Estados Unidos, con motores a GNL, que trabajan a GNL. De hecho, nosotros acá en Buenos Aires, acá en Puerto Madero está Buquebus. Buquebus tiene los barcos de pasajeros que es a GNL. El GNL lo carga en el puerto de Buenos Aires y la planta de licuefacción la tiene acá en San Vicente. O sea, es una tecnología que hace muchos años está entre nosotros. Lo que pasa es que no la ven, no la ven y entonces es como que para mucha gente hablar de esto es ciencia ficción. Hace más de 30 años que tenemos la tecnología instalada y transportando pasajeros entre Buenos Aires y Montevideo con esta tecnología. Entonces,
Me parece que hay que encarar este tema en la región y para desarrollar el transporte de cabotaje marítimo, no digo tráfico de ultramar, cabotaje marítimo entre los puertos argentinos y de alguna manera hacer punto de apoyo en ese desarrollo de astilleros que están poniendo en marcha, porque es una base importante eso para poder encararlo. Ahora, teniendo en cuenta estas ideas, hay que complementar lo siguiente. Primero, tratar de desarrollar con algún equipo el estudio de la carga posible a transportar en la región, teniendo en cuenta lo que vos decís, toda la producción local, de qué tonelada estamos hablando, cuál es el potencial de tonelaje anual que se puede mover en función de eso. Hay que buscar un equipo de gente que le interese este tema y se ocupe de armar un desarrollo, un estudio de eso. Segundo, hay que hacer también un plan, teniendo en cuenta este elemento de difusión a la sociedad de la propuesta y del desarrollo que se pretende hacer. Y tercero, necesitamos la estructura política que se haga cargo de la conducción del modelo en la región. Este es un poco el concepto que tenemos que desarrollar. Ujú. Perfecto. Está claro. Hay otra. Pablo, antes Sí, que pues, nos quedan 10 minutitos, entonces sí. te escuchamos lo que vas a agregar, pero aprovechando el tiempo al máximo, nos gustaría que nos Ujú. cuentes, después de tu respuesta, cuáles son los puntos centrales que vos tenés previsto en caso de llegar al Congreso Nacional. Sé que algunos tienen que ver con el tema de energía, entre otros, como para menos darnos un punteo y después te prometemos una nueva charla para profundizar estos temas, si te parece. Sí, cómo no. No, no, bueno, como para terminar de agregar a esto que estábamos charlando recién y el desarrollo que se puede dar acá en la región, hoy también tenemos la posibilidad de comenzar a ver a la provincia de Santa Cruz como una de las provincias a la que Chubut, o el sur de la provincia de Chubut, va a proveer en su proyecto, en su probable proyecto que iniciaría en 2025, que es Palermo-Aique. Palermo que es lo que vendría a ser el Vaca Muerta 2 de Argentina. Y Comodoro Rivadavia es vista como, digamos, la ciudad donde logísticamente está preparada para poder soportar todo eso que puede llegar a generar Palermo Aike. Pero bueno, obviamente eso es una cuestión que va un poquito más allá. Están hablando de comenzar a ver quién va a invertir 800 millones de dólares para comenzar a desarrollar el yacimiento. Pero bueno, es una posibilidad que se puede dar y que, bueno, el gas y petróleo hay para muchísimos años, pero precisamente hoy en esta crisis que está pasando la provincia de Santa Cruz, con la ida de YPF y la ida de muchas empresas que estaban dentro del ámbito petrolero, bueno, Comodoro Rivadavia, aún con la estructura que mantiene, más allá de que se ha desarmado bastante, es hoy, digamos, el punto de apoyo esencial para poder desarrollar ese tipo de proyectos. Esto, bueno, como para poder sumar y, bueno, también lo que se puede generar a partir de lo que estábamos hablando recién con Julio. En cuanto a lo que nosotros proponemos, bueno, por supuesto que hoy estamos pasando por un momento institucionalmente delicado de Argentina, no por hechos puntuales, ¿no? Porque uno por ahí lo puede referir a lo que se ha dado en estos últimos días, que las denuncias que hubo sobre las probables estafas sobre la venta de las criptomonedas y lo que genera esto dentro de la estructura de gobierno. Más allá de esas cuestiones, nosotros estamos analizando la crisis institucional de la política en general. La falta de liderazgos, las faltas de conducción, los problemas graves que esto genera en cada una de las instituciones, que en principio son los partidos políticos, y luego esto llevado a la política en general, y luego llevado a los poderes del Estado. Y bueno, y hoy vemos que el Congreso de la Nación precisamente es uno de los lugares más cuestionados por la sociedad, y con justa razón, no desde el desconocimiento ni desde una cuestión de odio a la política y a los políticos, no, no, yo creo que la gente tiene razón en cuestionar hoy la realidad que tiene gran parte del poder legislativo. Y esto es lo que hoy tenemos que pensar precisamente aquellos que estamos propuestos, que tenemos la intención de ir al frente con una candidatura, es pensar precisamente en este tema, ¿no? Tratar de
de buscar por todos los medios la jerarquización de las instituciones, darle a Argentina precisamente esa confiabilidad institucional que nos puede dar grandes beneficios, beneficios históricos que nos ha dado siempre en cuanto a las inversiones principalmente, en un momento de crisis económica bastante fuerte. Bueno, por supuesto que la pelea por aquellos que hoy están en una situación bastante complicada de lo económico, aquellos que han perdido un gran poder adquisitivo, el caso de los jubilados, el caso de trabajadores que siempre han estado, digamos, en una situación complicada, pero hoy con un 40-45% menos de poder adquisitivo que ha generado las constantes devaluaciones, la inflación, sobre todo aquella a la que el kirchnerismo nos dejó como una bomba de tiempo histórica, este, ha calado muy fuerte en los sectores siempre más postergados. Como para tener en cuenta un dato concreto sobre este asunto, precisamente Comodoro Rivadavia, que ha sido siempre, digamos, un eje central económico, una matriz económica productiva, donde hemos tenido siempre los índices más bajos de desocupación, más altos de ingresos, hoy tenemos la mitad de la población de Comodoro bajo la línea de la pobreza. Y esto no es una cuestión solamente de decisiones de un gobierno en cuanto a las políticas económicas, sino también las constantes crisis que nos han llevado adelante, que nos han empujado la pobreza dirigencial de la política en Argentina. Bueno, y esto es la idea principal, ¿no? Potenciar precisamente y potenciar las instituciones y respetar de una vez por todas la República. Bien. Julio, nos quedan 3 minutitos, te dejo el cierre. Te voy a hacer una comparación. En la política argentina ocurre como ocurre en el cuerpo humano el colesterol, que cuando te lo descubren, vos creés que hay algo nuevo en tu cuerpo. En realidad es la acumulación de todo lo que viene haciendo hace años y un buen día te encontrás con que tenés un colesterol que en cualquier momento te liquida. No podés echarle la culpa al colesterol el asado que te comiste la semana pasada o la cantidad de torta que te comiste el mes pasado o a principio de año. No, la culpa del colesterol es tu forma de vida en todos estos años anteriores que has venido arrastrando. Eso pasa con la política en Argentina hoy. Explota la pobreza, aparece todo este tipo de cosas que en realidad es consecuencia, como decís vos, de todas las crisis que hemos tenido durante estos años y a dónde nos han arrastrado. Y hoy nos encontramos, es como cuando uno sale de un lugar oscuro ante una luz y nos encontramos que estamos al borde de un precipicio. Ahora, ¿cómo se corrige esto? Los que piensan de otra manera distinta dice, bueno, el Estado tiene que poner la plata. El Estado está quebrado. El Estado está quebrado. Nosotros hemos asumido con un Banco Central con un déficit enorme, una cantidad de deuda importantísima y no la podíamos pagar. El Estado está quebrado. Bueno, que emita dinero. Volvemos a la andada. Seguimos comiendo asado lleno de grasa sin preocuparnos por el colesterol. Tenemos que hacer la dieta. La única manera de poder llevar adelante esto es la dieta, una dieta rigurosa, sacrificada, pero que con seguridad nos va a poner de vuelta en el buen camino. Entonces, acá el problema es resolver los problemas de nuestra sociedad haciendo las cosas económicamente bien, es decir, no repartir lo que no tenemos, defender aquellas decisiones políticas que apuntan justamente a corregir el gran problema que tiene la Argentina y discutir aquellas cosas que por inexperiencia o por intereses coyunturales, ¿no es cierto?, perjudican a nuestra sociedad. Existe un camino que tenemos que construir. Nosotros tenemos que recuperar el país, tenemos que recuperar la economía, tenemos que ser un país confiable para el inversor. Nadie va a poner un mango en la Argentina si no confía en la Argentina. Y nosotros necesitamos la plata de afuera, porque adentro ya no la tenemos más. Necesitamos la guita que venga de afuera a invertir al país y quedarse en el país porque confía en el país. Y no el capital golondrina que entra, hace la diferencia y se manda a mudar. Es decir,
Es una larga tarea la que tenemos y necesitamos gente como vos, que yo te conozco bien, sé cómo pensás, que tenga claro algunas cuestiones, pero fundamentalmente que tenga la voluntad de cambiar las cosas. Porque conozco mucha gente, y lo estoy viendo ahora en las redes y todo lado, que hace una guitarreada importante porque